Levantamos voz, iglesia. Muy buenos días, mi querida familia Life. Me alegra verles, me alegra que estén allí conectados como siempre allí a esa palabra de vida, a esa palabra que Dios trae cada semana para nosotros. Déjenme saber desde dónde están conectados. Comente allí abajo en el chat, porque queremos saludarle, queremos bendecirle. Y bueno, comenzamos hoy un día, ¿sabe? Un domingo donde muchos quizás están descansando, muchos están viajando, muchos están compartiendo en familia, pero no importa donde quiera que esté, lo importante es que hoy esta palabra va a ser algo sobrenatural en tu vida, en tu corazón, en tu entorno, y es una palabra que te va a impulsar, te va a lanzar a seguir con ese ADN imparables que estamos este mes, en donde nada, absolutamente nada nos detendrá. Y sabe, bueno, vamos a entrar en materia porque sé que muchos están aquí listos para recibir esta palabra. Y hoy tenemos un mensaje que Dios regaló a nuestros corazones, que Dios me dijo, este es el mensaje para Life. Un mensaje que se llama obstáculos, saltar o cambiar de ruta. Saltar o cambiar de ruta. Y sabe, y es que definitivamente, a pesar de que en este momento, quizás por este tiempo, por todo el tema cultural y todo este tema, quizás hay muchos de nosotros que bueno, están aquí disfrutando hoy, están descansando, están haciendo lo que están haciendo, pero no dejan de pensar qué viene la semana que viene, qué viene durante el mes que entra, qué viene durante este tiempo. A veces no podemos disfrutar lo que está ocurriendo ahora porque estamos pensando, bueno, y el lunes, mañana lunes o el miércoles, el jueves, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Pero sabes, yo vengo a decirte algo. Hoy vamos a aprender a diferenciar entre esos obstáculos, ¿verdad? Que algunos, el Señor nos va a ayudar a sobrepasarlos, a cruzarlos, a esos obstáculos que nosotros vamos a saltar y a brincar por encima de ellos. Pero también hay otros obstáculos que no vamos a saltar. Hay otros obstáculos que hacen parte de esa señal divina de parte de Dios, que nos redireccionan, que nos ubican hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? Así que todos muy atentos. Quiero que no te pierdas allí, no te distraigas con nada, porque hoy va a ser algo tremendo. Y sabe,
Para comenzar con este mensaje, yo quiero leerle a ustedes una historia porque esto es una prédica, es una palabra que tiene un sustento bíblico. Y mira lo que vamos a aprender allí de parte de nuestro amigo David. Una de esas veces en las que David derrotó a los filisteos. Óigame bien, y vamos a leer en Segunda de Samuel capítulo 5, versículo desde el 17 al 25, cortico, pero escuche bien. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos. ¿Quiénes? Todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Tremendo, ¿verdad? Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos. Óyeme esto tremendo. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Tremendo. Esta es una palabra tremenda y sabe, todos sin duda alguna, en algún momento, todos enfrentamos obstáculos. Todos enfrentamos en nuestras diferentes áreas de nuestra vida circunstancias que hacen que no sea tan fácil avanzar, circunstancias que no sea tan fácil seguir adelante. Algunos de esos obstáculos los vemos como muros que son impenetrables y que nos impiden que podamos seguir. Algunos los vemos como puertas que se nos cierran, obstáculos como definitivamente por aquí no es, esto no va a suceder, esto no va a ocurrir. Así como otros lo vemos esos obstáculos como esos retrasos injustos que no deberíamos tener, esos obstáculos que no deberían ocurrir. Pero la pregunta es, ¿por qué hay obstáculos? ¿Debería de saltar, sobreponerme y pasar por encima de ese obstáculo? ¿O será que ese obstáculo es un llamado de Dios porque quiere cambiarme de ruta? Óyeme bien, ¿debería saltarlo o debería cambiar de ruta? Porque no todo obstáculo necesariamente es un ataque. No todo obstáculo necesariamente es algo que nos impide avanzar. A veces hay obstáculos que creo que hay alguien que Dios le está diciendo hoy, hay obstáculos que son una dirección divina. Y sabe que nosotros entramos muchas veces en nuestras vidas a justificar los obstáculos. Cuando hay algo que definitivamente no queremos, wow, hay un obstáculo, no, por aquí no es, algo nos está diciendo Dios. Pero cuando hay algo que anhelamos, lo legalizamos, no, este es el camino angosto, las cosas de Dios son difíciles, yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir avanzar. Y más bien tratamos de definitivamente ponerle un nombre a esos obstáculos conforme al deseo de nuestro corazón. Amén o ouch. Dígame por allí, amén o ouch. Pero sabe, mira lo que pasa en esta historia con David. Me parece interesante lo que ocurre. Me parece interesante porque David vence a los filisteos por primera vez. Él le pide dirección a Dios, óyeme bien, le pide dirección a Dios y evidentemente le funciona lo que Dios le dijo que hiciera y termina venciendo a los filisteos. Pero me llama la atención que los filisteos regresan y entonces David nuevamente consulta esperando que Dios le diga sí, pero si ya los venciste una vez, vuélvelos a vencer igualmente. Pero resulta que Dios le da unas indicaciones. La primera vez le dijo, ve directamente. Y fue y los venció. Ahora le dice, no subas directamente. La primera vez le dice, ve y atácalos. Ahora le dice, no, ahora rodéalos. Tremendo, ¿ah? La primera vez le dice, ve,
Ahora le dice, no, cálmate. Espera el sonido de las copas de los árboles. Y entonces ahí sí ataca. Las estrategias fueron completamente diferentes. La situación fue completamente diferente en una y en la otra. Pero sabe, hay algo que yo creo que alguien tiene que recibir esta palabra. La victoria pasada no te garantiza la misma estrategia futura. O sea, hay muchas personas aquí que tienen que entender que lo que te funcionó hace mucho tiempo, aunque Dios fue quien te dijo que lo hicieras, no es lo mismo que te va a funcionar ahora. No es lo mismo con lo que vas a derrotar, a vencer. Aunque el enemigo fuera el mismo, aunque funcionó de una misma forma, no te va a funcionar de la misma manera, ¿sabe? Y quiero que tengamos unos punticos allí a consideración. Óyeme bien esto. Yo quiero que el primer punto que quiero que tengamos en cuenta, no todo obstáculo se enfrenta de la misma manera. No toda circunstancia, no todo problema lo vas a enfrentar de la misma manera porque no te va a funcionar siempre la misma estrategia. David pudo decir, ya yo gané antes, hagamos lo mismo. Ya yo vencí a los filisteos, yo me los conozco, yo sé cómo atacan, yo sé qué es lo que tienen, yo sé quiénes son, yo sé quién es el líder, yo sé por dónde le doy duro. Pero déjeme decirle que ese duro que le diste en algún momento fue porque Dios le plació que así lo hicieras. Pero no necesariamente siempre te va a funcionar de la misma manera. Dios cambió el método. Mira, el orgullo repite fórmulas, el orgullo repite conductas, pero la humildad y el corazón humilde siempre, aunque se las sepa todas, siempre va a buscar la dirección fresca de Dios. La dirección fresca. Y a veces nos quedamos en lo que Dios hace mucho tiempo nos habló, nos dijo de cómo batallar, cómo pelear una batalla, pero hay una unción fresca, hay un aceite nuevo, hay un vino nuevo que Dios quiere derramar sobre tu vida porque sabe que el anterior, el antiguo, no te va a funcionar. Amén o ouch. ¿Cuántos están allí? No se me duerman, por favor, escríbame por allí. ¿Saben? Voy a ser un poco más directo. No todo problema familiar se resuelve de la misma manera que lo resolviste la vez pasada. No toda crisis financiera se resuelve prestando. No toda crisis financiera se resuelve de la misma manera que lo has venido resolviendo. Amén o ouch. No toda batalla espiritual se pelea contraatacando. A veces nos creemos los más ungidos y peleamos y yo lo voy a reprender y hay poder en la sangre de Cristo y Él no va a poder contra mí. No todas las batallas espirituales son atacando. A veces son orando, a veces son esperando, a veces son simplemente confiando. Amén o ouch. Pero quiero que avancemos. Segundo paso. Cuando Dios te detiene, no te está rechazando. Cuando Dios te detiene, no es porque tenga algo malo contra ti, no es porque Él no te ame y no quiera ayudarte a avanzar. A David le dijo, no subas a donde ya has subido. No subas a donde ya venciste, no subas a donde yo te había mandado que subieras. Ahora le dice, no subas. Esto pudo representar para él retraso, rechazo, incredulidad. El Señor ya no confía en mí, quizás ya yo no soy capaz, ¿por qué Dios me está deteniendo? Pero es que, ¿sabe? No era rechazo. A veces es protección estratégica. Y quiero regalarte una frase para que la recibas allí en tu corazón. Mira, un no de Dios puede ser a veces el camino más corto para tu victoria. Te lo repito, un no de Dios a veces es el camino más corto hacia esa victoria que te va a entregar. A veces los no de Dios tú dices como que ya perdí, ya no voy a recuperar, ya no voy a vencer. Pero es que cuando
el no de Dios y la obediencia tuya hacen que Dios sí actúe y haga más de lo que tú hubieras podido hacer si te hubiera dicho que sí. Amén o ouch. Alguien por allí que me escriba, por favor. Mira, puertas cerradas de hoy, las oportunidades que se cayeron, las relaciones que se terminaron, los planes que no avanzaron, no siempre fueron pérdidas. Quizás también fueron un redireccionamiento de Dios hacia donde te quiere ubicar. Y aprendiste, hoy en día, les ha pasado, a mí me pasa mucho, que yo siento que de verdad a veces cometí tantos errores y fui tan terco en muchas cosas, y peor aún, me equivocaba, me estrellaba y seguía sin dirección haciendo cosas. Por eso es que es importante que estemos bajo cobertura, que tengamos esa conexión directa con el cielo para saber qué camino tomar. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene un agüero, le llamo yo? Sí, puede ser un agüero. Y es que dicen, no cuente sus planes, no los cuente, porque de pronto si los cuenta no va a suceder. De pronto si los cuenta eso se les sala. Vea, cristianos diciendo eso. Es mejor uno calladito. Y hasta cierto punto sí, pero cuando usted los cuenta por no sé, por presumir, por compartir, por alardear. Pero si David hubiera pensado de la misma forma, no hubiera sabido que la estrategia que Dios iba a utilizar era diferente para su victoria. No creamos que nos las sepamos todas, que nos las sabemos todas. Necesitamos sí o sí empezar a entender que siempre es bueno nosotros buscar esa cobertura, ese consejo para poder ser redireccionados hacia donde Dios quiere llevarnos, para poder saber la estrategia que en ese momento, para esa situación o para eso que usted quiera hacer, Dios quiere utilizar para darte la victoria. ¿Nos cuesta? Sí, yo sé que nos cuesta. A veces queremos ser reservados. Me pasa con mis discípulos, me pasa con muchos de ustedes, me pasa hasta con los pastores, me pasa. Planean, hacen, claro, porque sí tenemos una conexión, pero hay una cobertura. Hay una cobertura en donde Dios siempre va a tratar de darte la mejor estrategia. Paso 3 o punto número 3. Rodear no es retroceder. Rodear no es retroceder. Dios le ordena a David en la primera que vaya directo y ataque. Pero en la segunda le dice, rodéalo. ¿Sabe que humanamente parece cobardía? Humanamente parece pérdida de tiempo. Humanamente rodear podría parecer algo de retroceso, ¿sí? Porque cuando usted tiene la razón, yo se lo voy a parafrasear. A veces usted va directo con su razón y Dios le dice, vaya con la razón y ataque y confronte con la palabra. Yo tengo la razón, sí, claro. Pero a veces Dios te dice, no, yo quiero que busques la paz en vez de tener la razón. Y en vez de juzgarlo, en vez de atacarlo, rodéalo, abrázalo, dale amor, afírmalo, dile que crees en ella, dile que crees en él. Creo que hay muchos que está aquí el Señor hilando en una parte delgada. Espiritual, en la carne aparentemente puede ser cobardía, me voy a poner por debajo, estoy dándole una razón, en la carne es eso, pero espiritualmente en la estrategia de Dios, eso es una ventaja, vas a dar una sorpresa, hay una estrategia en donde Dios va a hacer algo diferente. Mira, cuando Dios te hace rodear un problema, una circunstancia y no enfrentarla, es porque te está posicionando de la forma adecuada para que ese obstáculo o esa circunstancia no te haga daño. Así que te animo para que pidas esa dirección de Dios, porque a veces hay que ir de frente, pero a veces hay que rodear. No sé si alguien allí me puede comentar, amén, lo recibo, pastor, me dormí, no sé. Bueno, un ejemplo, quiero contarles algo. Cambiar de un trabajo, si Dios te redirecciona, cambiar de un trabajo no es fracaso,
Inclusive si donde vas a ir de pronto no es mejor, es porque te tocó. Tú no sabes a dónde te está posicionando Dios en tu área laboral para lanzarte hacia donde te quiere lanzar. Empezar de nuevo, para los que hemos tenido la oportunidad de caer, de perderlo todo, o los que lo han podido hacer en cualquier área económica, en un hogar, en un matrimonio, en una amistad, caer y empezar de cero, eso no es una derrota. Más fuerte es el que cae y se levanta que el que nunca se ha caído. Cuando usted se está ahogando en un río, en una piscina, en un río, lo mejor que le puede hacer, le puede pasar a usted, es llegar al fondo. Porque una vez en el fondo, usted toma impulso y otra vez usted se levanta. Y otra vez sale, otra vez resurge. No hay nuevos comienzos que sean derrota. Los nuevos comienzos son el mejor impulso para llegar aún más lejos de donde antes estábamos, para ser más felices de lo que éramos, para tener más de lo que teníamos. No importa, no sé qué perdiste, pero el empezar no es una derrota. El pausar no es rendirse. Hay gente que cree que si se queda quieta, si me pauso, si me tomo un tiempo, si pienso, si respiro, me estoy rindiendo. No. Sanar antes de continuar no es una debilidad. Si tú decides y necesitas para poder seguir con una relación, sea familiar, sentimental, tú dices, yo necesito primero sanar. Eso no te hace débil. Eso no te hace malo. Tienes todo el derecho. O sea, realmente a veces necesitamos rodear la circunstancia que irnos de frente a atacar. ¿De qué forma tienes que rodear ese obstáculo que te está impidiendo avanzar? Allí el Espíritu Santo te lo va a decir. Pienso que allí el Espíritu Santo te está hablando. Siguiente punto. Importantísimo. Ojo. Aprende a escuchar el sonido antes de moverte. Esto sí que es importante. Aprende a escuchar el sonido, o sea, a Dios, antes de moverte. Ojo lo que pasa. Cuando David la primera vez va con toda y vence, pero la segunda vez que le dice, rodéalos. Entonces, David empieza a rodear. ¿Y ahora qué hago? Y el Señor le dice, no, espérate un momentico. Cuando suenen las campanas, escucha bien, cuando suenen las campanas, entonces allí es donde te vas a mover. No tienes que correr, no tienes que ir enseguida como loco, no. Vas a rodear y después vas a esperar el sonido de las campanas. Y allí es donde vas a atacar. Ojo, tenemos que tener, esto yo lo llamo, más allá del afinar el oído, el tener discernimiento. Discernimiento. Si no tienes discernimiento, pídele al Espíritu Santo, Señor, dame discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es ese sentir de parte de Dios que te indica el momento y el tiempo indicado para saber cómo actuar en una situación. Ese discernimiento para saber qué hacer y en qué momento moverte. Mira, la victoria comienza en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. A veces la victoria la tenemos cuando aprendemos a esperar las señales de Dios que moviéndonos como locos, buscando o arrebatando eso que consideramos que es nuestro. Uy, esto es profundo y aquí creo que mucho Dios les está hablando. Quien no discierne los tiempos, quien no discierne los tiempos, pelea las batallas fuera de temporada. Quien no discierne los tiempos, pelea batallas cuando ya no las tenía que pelear, cuando ya no importa si las peleas, cuando ya no importa ni si las ganas. ¿De qué sirve a la selección Colombia ganarle y meterle 20 goles a 0 a Argentina en un partido amistoso si cuando va al Mundial no le gana? ¿O qué le sirve en el Mundial perder todos los partidos y después hacer un partido amistoso y ganarlo por goleada? Sí, fue una batalla, sí, fue un partido, sí, lo ganó, sí, pero ¿de qué le sirvió? Y así está pasando contigo.
Hay batallas que no estás teniendo el discernimiento de saber cuándo pelearlas, por eso estás dando golpes en balde, por eso sientes que ganas una batalla, pero al final la situación sigue en lo mismo. ¿Por qué? Porque las estás peleando fuera de tiempo. Necesitamos discernir los tiempos para ganar las batallas en el momento correcto. Amén o ouch. Esto está tremendo, ¿verdad? Mira, muchos hoy en día se adelantan. Toman decisiones por emoción o por presión. Óyeme bien, muchos están tomando decisiones por emoción o por presión, pero no por la dirección divina de Dios que les dice qué es lo que tienen que hacer. Si sigues tomando decisiones por emoción o por presión, créeme que estarás alejándote de recibir tu bendición. Me salió esta en rima, ¿ve? Chévere. Otros se mueven por ansiedad. Eso sí que nos está matando. La ansiedad. No podemos seguir avanzando y tomando decisiones en la vida por la ansiedad de querer ya la lluvia temprana cuando es el tiempo de la lluvia tardía. No podemos estar anhelando la lluvia tardía cuando es el tiempo de la lluvia temprana. Necesitamos entender que Dios es el que conoce el futuro y sabe cuáles son los tiempos perfectos. Necesitamos no actuar por miedo, sino actuar con la seguridad de que Dios va delante de nosotros y que fue quien nos indicó que es el tiempo perfecto para avanzar, para redireccionar o para saltar ese obstáculo. Amén o ouch. ¿Sabe? Espera la señal. Espera la señal. Dios está allí, como a David le dijo, mira, espera que suenen las campanas. Espera la señal. Espera que el Espíritu Santo te inquiete, te susurre al oído, te ponga el sentir. Y ese va a ser el momento preciso en donde la estrategia que Dios te regaló te va a funcionar. Espérala. Esa señal va a llegar. Quinto, cuando obedeces, óyeme bien, cuando obedeces, la victoria es inevitable. David obedeció, ¿y qué pasó? Venció. David obedeció y venció. La obediencia estratégica produce victorias sin desgaste innecesario. Esto es tremendo. Cuando tú entiendes y disciernes la estrategia, el propósito de Dios en una situación, tú ganas y no te desgastas tanto. Haces más, porque entre otras cosas no haces tú, lo hace Dios, y no te desgastas tú. Entonces, la obediencia indiscutiblemente va a hacer que las cosas sean más fáciles. Si tú eres obediente en las cosas que Dios te ha pedido que seas obediente, seguramente el Señor va a hacer que empiecen a ser propicias muchas bendiciones para tu vida sin que tú hagas tanto esfuerzo. Esto se viene desde el huerto del Edén. Adán era el dueño absolutamente de todo, no tenía que hacer nada. La desobediencia que trajo, que perdiera las bendiciones, no la ha perdido, pero ahora tienes que trabajar más para conseguirlas o trabajar para conseguirlas. Entonces, así nos pasa en nuestra vida. Si el Señor te dice, yo quiero que te levantes a orar y que hagas una vida devocional, hazla. Si no lo haces, ¿te va a ir mal? No, seguramente te puede ir bien, pero te va a costar un poco más, porque va a ser más tu esfuerzo que el esfuerzo en Dios. Si Dios está diciendo, perdona, ¿tienes derecho a no perdonar? Sí, tienes derecho, estoy herido, pastor, no quiero perdonar. Ok, ¿va a cambiar la vida? No, pero seguramente te va a costar más, te va a ser más difícil y quizás te estás perdiendo de muchas cosas en cada área de nuestra vida, en nuestra área económica.
Si diezma, no diezma, el Señor te va a dar, no te va a dar. No, Dios no te va a maldecir por eso, ni mucho menos. Pero sí hay unas promesas en el que lo hace, que va a hacer que tú tengas una vida un poco más tranquila y que se sostenga más la bendición. Si el Señor te dice, yo quiero que tú me sirvas, y si a ti no te nace servirle, Dios respeta ese libre albedrío, pero quizás el servirle va a hacer que Dios desate y abra muchas cosas en tu vida que quizás a ti, haciéndolas tú, te va a ser un poco más difícil hacerlas. La obediencia hace que las cosas sean más fáciles. Y si tú que estás ahí escuchándome, estás diciendo, ya llevo mucho tiempo con esta situación y lo veo difícil, pues revisa qué parte te ha faltado obedecer. Revisa qué parte o qué cosas Dios te ha dicho que sí las has intentado, pero no es lo mismo intentar que hacerlas. Y esto alguien lo tiene que entender. Has intentado obedecer, pero no es lo mismo intentar que obedecer. Y Dios no quiere que lo intentes, Dios quiere que obedezcas, Dios quiere que camines como Él quiere que camines, que hagas lo que Él te está pidiendo que hagas. ¿Sabes por qué? No por Él, es por ti. Porque Él necesita esa obediencia para hacer lo que tiene que hacer contigo, para abrir las puertas que quiera abrir, para abrir los cielos como te los quiera abrir, para desatar muchas bendiciones en tu vida. Necesitamos obedecer. No fue la estrategia primera de David. La segunda, la diferencia, no fue más fuerza, fue obediencia. Porque la primera vez atacó y venció, pero no fue porque haya atacado, fue porque obedeció. La segunda vez no atacó, rodeó y también venció. ¿Sabes por qué? Porque lo que tienen en igual esas dos ocasiones, esas dos estrategias, es que en las dos David consultó a Dios, le dio el primer lugar y le obedeció a lo que Él le dijo que hiciera. Entonces viene la pregunta. ¿Estás dispuesto a dejarte direccionar por Dios? ¿Estás dispuesto no a intentar, sino a obedecer la estrategia que Dios quiere que tú lleves a cabo? ¿Estás dispuesto? Necesitamos empezar a obedecer, ¿sabes? Hay obstáculos que vas a tener que saltar y que Dios te va a dar la estrategia para que los saltes. ¿Sabes? Hay obstáculos que fueron puestos por Dios no para que los saltes, sino para redireccionarte. Y tienes que entender eso. Y te vas a cansar toda la vida y te vas a desgastar toda tu fe, que en el nombre de Jesús esa montaña se moverá. Y esa montaña no se tiene que mover, tú te tienes que mover e irte por otro lado. El problema no es el problema nunca serán los obstáculos. El problema siempre será no escuchar atentamente la dirección y la estrategia de Dios para saber qué hacer con ellos. Amén o aus. Alguien por allí que glorifique a Dios. Pastor, está aburrido el mensaje, ya me voy. Mira, voy cerrando con esto. Hoy puedes estar frente a un negocio detenido, un negocio que no está siendo fructífero. Hoy puedes estar frente a una esterilidad profesional, porque no ves una puerta, porque no consigues trabajo, y puedes estar frente a una relación que se está acabando, una relación rota. No sé, hoy puedes estar frente a un sueño retrasado, frente a una oración sin respuesta. Hoy puedes estar frente a muchos anhelos, pero sin recursos, sin forma, sin estrategia. Y hoy puedes decir, ¿por qué esto no avanza? Pero hay alguien que quizás tiene que entender de parte de Dios que el Señor te dice, ¿sabes? Quizás frente a eso que estás atravesando, no ataques. Quizás frente a eso que está ocurriendo, rodea y confía en lo que voy a hacer. Quizás frente a eso, a alguien Dios le está diciendo, espera, no es el tiempo de moverte, espera. Quizás frente a eso alguien está diciendo, ven acá. Escucha. Estás actuando por tu emoción, estás actuando por presión, pero no estás escuchando lo que te quiero decir acerca de esa situación. Alguien tiene que entender, tienes que empezarte a mover. ¿Sabes algo? Sí es la estrategia, sí es lo que te estaba diciendo, pero lo estás haciendo en el tiempo incorrecto. Aprende a escuchar, a entender la señal para moverte en el tiempo donde sí va a funcionar.
Yo no sé cuántos allí le dicen amén. Gracias, Señor. Esta palabra es para mí, la recibo. A ver, los leo. Yo te pido que cierres tus ojos allí donde estás. Yo te pido que cierres tus ojos. Yo quiero orar por ustedes allí. Donde quiera que te encuentres, en el país donde te encuentres, en la ciudad donde te encuentres. Yo quiero orar por ti. Quiero que cierres tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, porque aunque el mundo esté en lo que esté, nosotros estamos en lo que estamos. Y nosotros tenemos claro, Señor, por encima de cualquiera de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras fallas. Padre, venimos ante ti, Señor, porque solo tú, Señor, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de amor, si solo tienes palabras de vida eterna, Señor. Mi socorro siempre vendrá de ti, Señor. Padre, yo coloco delante de tu presencia cada persona que se encuentra allí conectada, Señor. Yo te pido que esta palabra haya llegado a su corazón. Yo te pido, Señor, que le hables. Yo te pido, Señor, que te muestres. Yo creo que hay alguien, sigue con tus ojos cerraditos allí. Hay alguien que Dios le dice, sabes, no, el obstáculo que te estoy poniendo no es una oposición. Yo te quiero redireccionar, pero no me lo has permitido porque estás confiando más en lo que tú ves que en lo que yo, que conozco el futuro, estoy viendo. Yo sé los planes que tengo para ti. No son planes de mal, son planes de bien. Hijo mío, hija mía, necesito que me dejes redireccionarte. Hay otra persona que Dios le está hablando y el Señor hoy te dice, ¿sabes? No va a ser la misma forma de cómo has venido actuando en la que yo voy a hacer algo diferente. Si tú quieres que yo haga, si tú quieres ver algo diferente, necesitas hacer cosas diferentes. Pero pastor, esto es lo que dice la palabra que debo de hacer. Sí, hoy te estoy dando una dirección puntual para tu proceso de lo que tienes que hacer. Padre, yo te pido, Señor, que cada persona que quizás se está enfrentando en este momento o que está pensando, que quizás no ha dormido, Señor, porque está pensando en aquel obstáculo, en lo que se viene después, la otra semana, el siguiente mes, durante este tiempo, Señor. Yo te pido que hoy utilices este tiempo, quizás de descanso para algunos, Señor, para que ellos puedan ser redireccionados, para que tengan el discernimiento, para que abra, Señor, sus oídos espirituales. Ellos puedan entender, Señor, que no hay obstáculo por casualidad, pero que sí todo obstáculo tendrá un propósito y un fin eterno en la vida de ellos. Quien lo tenga que cruzar, lo va a cruzar. Quien tenga que redireccionar, va a redireccionar, pero nada, absolutamente nada, yo declaro en el nombre de Jesús, va a permitir que ninguno de los que estamos escuchando este mensaje nos dejemos detener por esos obstáculos, Señor. Hoy, Señor, creemos que tú estás impregnando, inyectando en nuestras vidas un ADN imparable, Señor, porque absolutamente nada los va a detener. Van a seguir, van a avanzar. Hay hogares que no se van a destruir, hay empresas que no se van a quebrar, hay economías que van a empezarse a restaurar. Y yo creo que tú hoy lo estás haciendo, Señor. Recibiremos testimonios de lo que tú habrás obrado en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, familia. Bueno, familia, y hemos llegado al final de este hermoso mensaje. Y si te quedaste hasta este momento es porque definitivamente Dios estaba hablando a tu vida. Y sabes, no te puedes quedar con esto. Tienes que compartirlo. Hay muchas personas que necesitan recibir eso que tú hoy has recibido. Puedes enviárselo a alguien, ¿sí? Inclusive a esa persona que tienes en mente, que durante el mensaje la tenías en la cabeza, envíaselo porque seguramente Dios le va a hablar.
También quiero que puedas suscribirte a nuestro canal y darle allí en la campanita para que te notifique y no te pierdas nada de lo que Dios va a querer hablarte. Quiero pasar por aquí también para darte gracias por permitir que el reino se siga extendiendo. Gracias por ser las manos de Dios aquí en la tierra. Y quiero decirte que allí tenemos un link donde si deseas seguir aportando esa semilla para el reino, sabes que nada de lo que hacemos para Dios queda sin recompensa. Dios les bendiga.